buenas tardes. Soy Olga Tarnowska, este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy estamos en el bosque y me he pillado la lluvia, así que estoy así, medio mojada. Voy a hacer un vídeo breve porque no tenemos noticias, digamos, importantes, pero siempre hay noticias que pueden volverse importantes. Por ejemplo, hoy han estado en Ucrania personajes interesantes como Greta Thunberg y la representación de activistas ecológicas. Se han encontrado con Zelensky y van a hablar de él, pues van a discutir el tema del ecocidio creado por Rusia al detonar la presa de Kakhovka. También ha visitado hoy Ucrania el candidato a la presidencia americana por parte de los republicanos, creo que se llama Michael Pence, ¿no? Eso también es una cosa importante porque yo creo que toda la sociedad americana nos está apoyando y mostrar este posicionamiento por parte de un político también va a repercutir en su campaña electoral. Así que ayer, como yo he dicho, estuvo aquí Andrzej Duda, el presidente lituano Nausėda. Por supuesto, están hablando de la cumbre de la OTAN y de la amenaza que de repente les ha surgido en el país vecino. Que claro, la cumbre será el día 11, ¿no? Y ya están por ahí los mercenarios de la OTAN en Bielorrusia. Yo no creo que a la OTAN le vaya eso a suponer mucho miedo, pero me imagino que se tomarán medidas de seguridad extra para la cumbre y para el caso de alguna provocación por parte de esa organización terrorista, ¿no? Ya la han reconocido como terrorista muchos países del mundo y a partir del 1 de junio Wagner queda ilegal en Rusia también, ¿no? ¿Os acordáis que no han firmado esta disposición del gobierno ruso de unirse al ejército regular antes del 1 de julio? Así que vamos a ver cómo afecta esto a Wagner. Porque, claro, aparte de Wagner tienen ya decenas de compañías privadas militares y todas ellas tienen que formalizar su relación con el Estado. Quiero mencionar una cosa que yo escuché y que antes no tenía mucha explicación, ¿no? Solo os lo dejo caer que en Ucrania, al principio de la invasión rusa en 2014, se crearon muchas, digamos, brigadas militares voluntarias, ¿no? Como Azov, por ejemplo. Es la más conocida, pero también hay Dnipro 1, Dnipro 2, creo que Karpatska Sich, después Aidar. Vale, entonces se formaban de una forma espontánea y también había gente que era, por ejemplo, policías, por ejemplo, en el caso de Azov. Era gente del Ministerio de Interior que no tomaba mando, pero sí que gestionaba y estaba presente en esa formación militar. Entonces, y han hecho un papel muy importante en los primeros meses de esa guerra, porque no teníamos ni presidente, ¿vale? Porque cuando entra Rusia a Crimea, nuestro presidente ya está huido, o sea, Yanukovych ya ha huido a Rusia. Entonces Ucrania asume el jefe del parlamento ucraniano, que es la persona número 2, el poder en el país, ¿no? Y luego cuando ya elegimos al presidente, Poroshenko, por la mayoría de los votos en la primera ronda, por cierto, creo que fue 54%, ya, claro, ya empieza algún tipo de respuesta más consolidada en muchos sitios, pero Ucrania tenía un ejército muy, muy flojo. Entonces, algunos oligarcas hasta financiaron esas brigadas voluntarias y se convertían, claro, en una fuerza en aquel momento fuerte y necesaria, pero que podría haberse descontrolada en algún momento. Con lo cual, en el mismo año 2014 y 2015 intentaron reformar esas brigadas y subordinarlas a diferentes tipos de tropas. Y por eso los representantes de estas brigadas
que Azov, por ejemplo, existió pocos meses y era una cosa de primero 70 personas, luego 200, 300, ¿no? No era un ejército, ni más, ni mucho más era una formación nazista como la venden los rusos. Por supuesto, habría gente que tendría alguna cosa, un punto de vista radical, pero no era una cosa que, digamos, algunos han llegado de la formación Patriotas de Ucrania, estos que podrían ser un poquito así radicales, pero la gente que se unía no tenía muchas veces ninguna ideología, solo el patriotismo, el amor y las ganas de defender a su país en una situación de desespero, ¿eh? Y los oligarcas financiaron muchas, como yo he dicho. Entonces luego se creó un mal rollo un poquito sobre la subordinación de todas esas compañías, y por eso les presionaron a que se reformen y entren en el ejército. Y por supuesto, odiaron a muerte esa política ucraniana, ¿no? Del presidente ucraniano, y lo consideran, de Poroshenko, ¿no? Y lo consideran muchos su enemigo personal, porque como que les quitó su esencia, ¿no? Porque somos anarquistas. Yo he dicho muchísimas veces que los ucranianos somos muy anarquistas. Somos un pueblo que no quiere a nuestros superiores y los elige por necesidad y luego lo empieza a odiar, ¿no? Es que somos así. Y por eso, como he dicho, lo tomaron muy a pecho, y hasta hoy en día le tienen una manía tremenda. Entonces, uno de los representantes de la Brigada de los Voluntarios Aidar, que es un científico y una persona que yo sigo mucho, se llama Yevgen Dickey, pues él dice, yo tengo derecho, por ser de esa brigada, decir estas cosas. Entonces él ha dicho que al final de las cuentas, Poroshenko obró bien incorporando esas brigadas dentro del ejército, y así solo el Estado tiene el derecho de la violencia dentro del país. Y el ejemplo de Prigozhin fue exactamente una muestra de lo que podría pasar si Ucrania no hiciera lo mismo en el año 2015, ¿vale? Yo no digo que lo haya hecho de buena forma, por supuesto se podría hacer cosas, yo qué sé, de formas diferentes y considerar más a esas personas y tal, pero la esencia es que en un Estado tiene que haber un ejército y no puede haber un montón de ejércitos que luego cualquier persona puede aprovechar como Prigozhin, ¿no? Decir, no, yo ahora soy patriota y vosotros no. Así que es un poquito contaros la situación, y ahora, por supuesto, tenemos formaciones voluntarias, pero siempre, si tú quieres ir al frente, firmas el contrato con el Estado. O sea, no hay gente casualmente que aparece por ahí, de repente, todo está controlado y todo tiene a un mismo comando. Y eso también puede ser una ventaja de Ucrania frente a Rusia, ¿no? Que Prigozhin como que parecía cumplir las órdenes, estar coordinado con el comando militar, pero en algún momento empezó a protestar, pedir protagonismo, pedir privilegios y etc. ¿Qué más? Dicen que este motín todavía va a dar mucho, mucho que hablar, y ya ha empezado entre el círculo de influencia, diferentes círculos de influencia del Kremlin, la lucha por el poder. Porque ya todo el mundo sabe que Putin va a salir, ya está en la puerta con su maletín. De hecho, ayer nos reímos mucho porque de repente vemos un discurso de Putin en Kremlin y en 10 horas aparece Putin en Dagestán, en la calle de una ciudad, dándose besos y abrazos con un montón de gente, una cantidad que lo rodea, etc. Y ya dice la gente, bueno, Putin no cuida a sus dobles, que les pone en riesgo ahí en plena calle. Normalmente Putin, para que alguien acceda a su cuerpo de zar, pues lo tiene una semana en cuarentena, para que no tengan ni coronavirus ni otra porquería, ¿eh? Y ahora lo vemos ahí en medio de la gente, que ni los mismos rusos ya creen que esto fuera verdad. Vale, entonces, y vamos a ver muertes extrañas. Finalmente yo creo que llegaremos entre la élite rusa. Y desapariciones. Por ejemplo, el Surovikin lleva 3 días desaparecido. Dicen que está en la cárcel, pero no sabemos. Así que vamos a ver cosas extrañas. Así que prepárense, no van a ser tan espectaculares como una marcha de Prigozhin, pero
aún así. Bien, ¿qué más? Peligros. El peligro ahora que tiene Ucrania es el peligro de la detonación de la planta química Titán, que está en Armiansk, en la entrada, un poquito más abajo de la entrada a Crimea. ¿Vale? Si está minada y los rusos van trayendo más y más minas a esa planta que tiene muchos reservoirs con ácidos y con componentes químicos, y si aquello, amoníaco, creo, gases, entonces si aquello explota, vamos a tener una contaminación química del entorno de varias decenas de kilómetros en el radio, ¿vale? Y si la planta, la central nuclear de Zaporizhia está parada y Putin sí que la ha minado y la utiliza como chantaje, ¿no? Como un chantaje nuclear a Europa también, pero no tiene, desde el punto de vista de militar, no tiene tanta importancia esa planta, ¿vale? Esta central, porque está parada y aunque haya algún escape nuclear, no va a ser tan gordo, digamos, ¿no? Bueno, no sabemos lo que van a hacer, pero eso es la suposición que tenemos aquí, aunque Zelensky todos los días alerta sobre la amenaza del ataque terrorista. Sin embargo, la planta Titán en Crimea sí que tiene, igual que la represa de Kajovka, tiene una importancia táctica militar y puede detener las tropas ucranianas durante por lo menos una semana, porque tendremos que pasar por la tierra contaminada de químicas, y aparte va a contaminar, joder, otra vez van a contaminar nuestra tierra, nuestro medio ambiente, y eso es lo que más dolor nos da, ¿no? Que destruyan cosas, porque dices, pues que es una semana, ¿vale? Aquello era un mes y han creado una catástrofe que vamos a estar 10 o 20 años recuperándonos, y ahora nos van a crear otra catástrofe por una semana, ¿no? Yo creo que esta gente va a pasar al infierno directamente, todos ellos. Pero si es que el infierno existe, no sé, porque yo creo que no. Tienen que tener un infierno separado para los rusos, donde hay explosiones químicas, detonaciones de armas nucleares, inundaciones todos los días, y que pasen por esto todos los días. Bien, entonces, este es el peligro, ¿vale? Porque ya están anunciando la evacuación de las personas de Mariupol. Ole, Mariupol, están sacando a los colaboracionistas y los gobernantes locales. Eso quiere decir que en un mes ellos, los mismos rusos, ya calculan que Mariupol pueda ser ocupada o desocupada por el ejército ucraniano. Y son exactamente los planes que tiene Ucrania, porque se está moviendo hacia Berdiansk y luego vamos a movernos hacia Mariupol. Y los rusos no tienen muchas ilusiones, y si hacen ese tipo de acciones, quiere decir que están muy conscientes de lo que está pasando y que no van a poder aguantar mucho en la ciudad. Ucrania sigue haciendo sus estrategias de rodear, ¿no? No entramos directamente, rodeamos unas parcelas que tienen trincheras rusas, y luego ya les aislamos, les parcelamos, les fragmentamos y les obligamos a disparar. Y cuando ya no tienen munición ni posibilidad de suministro desde fuera, pues lo que hace Ucrania es entrar en sus trincheras físicamente, entran en las brigadas de ataque. Y ocupamos la primera línea de esas trincheras, la primera línea de la defensa. Hoy es una de las primeras veces que han llegado los misiles, las bombas guiadas. Uy, se me olvidó el nombre. Gent puede ser, o Jant, o Jat. Bueno, da igual. Bombas guiadas a Donetsk, y han destruido un cuartel militar del ejército ruso, ¿vale? Y es un edificio en el centro de Donetsk, y realmente los rusos ya pueden decir que Ucrania bombardea Donetsk, cosa que hoy empieza a ser verdad, a diferencia de todas esas mentiras que el mundo ha escuchado durante casi 9 años. Así que vamos avanzando. En algunos sitios más rápido, en otros menos, pero ahí estamos. Y por supuesto, yo creo que
por hoy es todo. Y muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo, por el vídeo de ayer. Yo, cuando os cuento mis penas, yo no lo digo porque, porque necesite compasión o consejos. Yo os quiero transmitir lo que vive una persona en todo ese entorno tan inhumano, ¿no? Porque tal vez en las guerras anteriores pues la gente sufría, ¿no? Pero la gente no estaba bombardeada con tanta información. Ellos no veían los bebés de Kramatorsk llenos de sangre, ¿no? Como en Kramatorsk ha quedado herido un bebé de 1 año y pico y como yo he dicho, 2 niñas gemelas han muerto. Su madre busca vestidos blancos para el entierro, porque aquí las chicas que no se han casado se entierran de blanco. Así que es como... os agradezco mucho. Yo simplemente quiero transmitiros este estado de ánimo de los ucranianos y muchas gracias por vuestros apoyos y consejos. Yo me gestiono muy bien, ya he aprendido a vivir con esto. Por supuesto me gustaría, como yo he dicho, yo soy un 50% de Olga de antes de la guerra y me gustaría recuperar el resto de mis... Aquí tenemos castores que nos derrumban esos árboles. No sé si al final pues, voy a poder pasar. Y recuperar mi vida y mi estado, ¿no? mi esencia, que yo creo que se ha perdido muchísimo en esta guerra, mi capacidad de alegrarme, porque yo soy una persona muy alegre y muy vital y tengo siempre buen ánimo y la gente siempre me busca para que le apoyara o le contara que todo estará bien. Y yo quiero volver a serlo, ¿vale? Así que venceremos.